al pobre, al marginado. Puerto Rico. Porque estas cosas también impactan nuestra fe. Hay un mundo en el que Vemos noticias. para tomar una Nuestra decisión. mentalidad tiene que ser el reino de Dios. Pero lo que yo hago es abrirle la puerta. En el nombre de Jesucristo, el testigo fiel. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. En el Nuevo Evangelista Podcast. Bienvenidos al Nuevo Evangelista Podcast de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico, Islas Vírgenes. Al pastor, el reverendo Miguel Acosta y la reverenda Sonia Nieves de la Primera Iglesia Bautista de Río Grande. Dios les bendiga. Saludos, Dios te bendiga grandemente. Nos conocemos desde que yo soy pequeña. Bueno, no abundemos mucho en eso. En el ministerio, en la iglesia. En la iglesia. ¿verdad? En la iglesia hace como tal vez 20 años, porque ha pasado el tiempo, wow. Wow, sí. Ha pasado el tiempo, yo tenía 21 cuando yo comencé a integrarme y tengo 43. Están sumando. Todavía se pueden decir. Fíjate que estoy diciendo yo, no ustedes. Sí. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Gracias al Señor, muy bien. Gracias a Dios, muy contentos de estar contigo en esta noche, ¿verdad? Y participar de esta experiencia, que sé que es una experiencia muy grata y de mucha bendición para nosotros. Oye, Pastor Miguel, vamos a lo que vinimos. Pero primero queremos conocerlos un poco, ¿verdad? Ellos, además de ser los pastores, son esposos. ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, vamos a cumplir, tenemos 39 años de casado, ¡Wow! pero ya en noviembre cumplimos 40. Ya noviembre 40, 40. Un buen número. Sí. ¿Y cuál ha sido la clave? Así, échese para acá un poco y díganos. Bueno, yo pienso que la clave siempre es vivir en armonía con Dios. Y esa armonía que uno desarrolla en el peregrinaje, ¿verdad? Con el Señor, nos ha ayudado mucho a vivir en armonía en nuestro matrimonio. Para mí, Sonia es una persona muy especial. Es un regalo de Dios. Y yo agradezco todos los días que ella sea mi compañera del camino. Se puso nerviosa, Pastor. Sí. Se puso nerviosa. Sí, y no fue por el podcast. Sí. Y doy gracias a Dios por ella, porque tiempos buenos como en tiempos difíciles, el matrimonio nada es perfecto, pero el Señor nos ha acompañado y hemos visto su mano poderosa. Y eso le ha dado fuerza. El Señor nos ha nutrido, nos ha dado fuerza. Y aquí estamos, ya casi a celebrar los 40 con gratitud al Señor. Eso que muy bien. Y tienen, dentro de su matrimonio que está a punto de 40 años, tienen 3 hijos. 3 hijos varones y una hermosa nieta. Así que saludamos a Miguel Ángel, a Josué y a Emanuel, el chiquito de la casa. Que también está por ahí. Ya no está tan chiquito. Ya no está, bueno. No es tan Ya pequeño. no es tan pequeño, ya es un endosado. Gracias al Un Señor. endosado de las iglesias bautistas, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Así que saludamos a los chicos por allá. Oye, ¿y cómo ha sido esta experiencia, este caminar en el llamado ministerial? Ha sido una bendición. Siempre uno tiene experiencias diferentes, pero dentro de todo eso uno ve la mano de Dios de una manera especial. Y eso es lo que hace que uno siga adelante en lo que el Señor nos dijo que siguiéramos haciendo. Para los que nos están viendo, estamos conociendo un poco nuestros recursos antes de entrar de lleno un poco, ¿verdad?, con este tema tan importante. Todavía usted está a tiempo de buscar por ahí su libretita, acomodarse para que nos escuche, pero antes de continuar, recuerde darle a la campanita. Rubén, ¿hoy sí la campanita puede estar aquí? Sí, es posible que esté aquí. Está aquí. Pero también puede ver aquí el enlace en la parte de abajo donde puede ver nuestros programas anteriores. Si todavía no ha visto alguno, vaya y visítenos en el canal, suscríbase. Pero ahora más que suscribirse, estamos buscando que nos ayude a nosotros dándole al like. Mire,
Dele al botoncito así. Mientras más usted pueda darle like o comentario, nos ayuda a nosotros a provocar que el algoritmo llegue a más personas y alcanzar más personas. Así que no cuesta nada, solamente oprime. Y si no te gusta, pues escríbenos y dinos qué te parece y así mejoramos un poco más. Es que hay que hacer estas cosas Claro que sí. para poder continuar. Ok, vamos a ponerle un poquito de sabor a esto. ¿Cuánto tiempo llevamos en el ministerio? Porque usted comenzó, yo por ahí estaba hablando tras bastidores, usted comenzó en Naranjito, pero es natural de esta primera iglesia bautista de Carolina, pero se fue a pescar para la montaña, Es correcto. se metió en Comerío, Sí. y en Comerío, pero no en una iglesia bautista, me escucha bien, se metió a las iglesias metodistas y nos enamoró aquí a la chica y la Sí, atrapó. Claro. Así fue. Sí, nos Bueno, conocimos en la universidad, la universidad. cuando En la estábamos universidad. estudiando. En la En la confraternidad, confraternidad. universitaria. La confra. Ya para el año 1981, pues entré a la UPR desde Humacao, porque yo estudiaba en el recinto de Humacao Wow. y había sido presidente de la confraternidad universitaria de Humacao. Pero tenía que continuar los estudios y como único los podía terminar en Río Piedra. Lo que no imaginaba era que el Señor tenía para mí una gran sorpresa. Una gran Sí, sorpresa. ¿no? Porque así es el Señor. Y en ese peregrinaje llego a la confraternidad universitaria y ahí es donde la conozco a ella. Conozco a Sonia, que también era parte de la universidad, de la confraternidad. Y ahí el Señor empezó a hacer todo lo que Él sabe hacer y hacerlo bien, ¿verdad? Y ahí entonces, pues como me hospedaba en Río Piedra, pues yo soy de Yabucoa. Entonces un buen amigo. De la ciudad del ministro. Sí, sí, de los azucareros, de la ciudad del azúcar, ¿verdad? El pastor Lefty por allá. Es correcto, es correcto. Y así llego a la iglesia bautista de Carolina a través de un buen amigo que me invita, me dice, Miguel, ya que tú estás por acá viviendo, pues quédate aquí en Carolina. Y así me hice miembro ya para el año más o menos 1986, algo así, en Carolina, y ahí comenzamos nuestro peregrinaje, ¿verdad? En la obra bautista. Y el Señor comenzó también a tratar con nosotros hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Hay una canción, Dios ha sido tan bueno. No, pero no puedo cantar porque se Sí, nos desconectan. Oye, y Sonia, ¿cómo ha sido este proceso? Porque comenzó primeramente como pastor, el pastor Miguel. Y tiempo después, entonces, entras a la pastoral. Pues Que nos puedes hablar, la pastora, la esposa del pastor y ahora la compañera en ministerio también. Pues él recibió el llamado cuando nosotros estábamos en la universidad, o sea que cuando nos casamos pues ya yo sabía que nos esperaba. Y mientras se dio ese proceso de él ser pastor, pues Dios me hizo el llamado a mí también para el pastorado, aunque ya nos había hecho un llamado para las misiones. Yo me sentía muy bien siendo esposa de pastor, pero esas sorpresas que Dios da así, bien creativas, pues el Señor pues me llamó al campo misiones, al pastorado, y así pues empezamos los procesos y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, qué bueno. Estamos aquí para conocerlo. Bueno, dentro del proceso, luego salen de Naranjito, llegan a la primera iglesia bautista de Río Grande y ahí llevamos ¿cuánto tiempo? Bueno, ahora en mayo 15 cumplo 21 años en Naranjito. Así que... ¿En Naranjito? Digo, en Río Grande. En Río Grande. Vamos a repetir eso. Sí, sí. Voy a sí. hacer. Bueno, salimos de Naranjito y llegamos a la primera iglesia bautista de Río Grande. ¿Cuánto tiempo lleváis? Sí, pues vamos a cumplir ahora en mayo 21 años en Río Grande. Damos gracias al Señor porque nos ha recibido esta hermosa congregación que para nosotros pues ha sido un refrigerio extraordinario, ¿verdad? Nosotros amamos la iglesia
Y ella ha sido para nosotros como un bálsamo, como una iglesia que nos ha acompañado en nuestro peregrinaje. Ha sido de mucha bendición para nosotros, para toda nuestra familia. Cuando nosotros llegamos acá a Río Grande preministerial, lo completé y al completarlo, pues entonces la iglesia me llamó al pastorado porque entendió pues que el llamado que Dios nos había hecho era para trabajar juntos. Bonito. O sea que yo los conocí, ustedes no llevan tanto tiempo entonces en Río Grande. ¿No? Sí, que No. cambiamos de la montaña hacia la ciudad de más congestión. Pero no queda ahí, sino que ustedes les apasionan, laten en su corazón las misiones. Y son unos pastores con un corazón misional. Y a veces decimos misiones, la misión es de Dios, pero hablamos ya del campo misionero. Ujú. Y tienen varias experiencias yendo ya a diferentes lugares como Panamá, ¿verdad? Sí, hemos estado en Panamá, en Costa Rica, en Colombia, en República España. Dominicana, hemos estado en España. Bueno, yo he estado personalmente en Chile, Paraguay, México, Portugal. Wow. O sea, la experiencia ha sido larga, ¿verdad? Larga, pero juntos hemos realizado también una cantidad de viajes misioneros, ¿verdad? Pero, El Perú hemos estado varias veces. De verdad que nosotros amamos las misiones. Y es algo que Dios ha puesto en el corazón de nosotros. De verdad, tenemos el pensamiento que tenía Juan Wesley: mi parroquia es el mundo. Y esa es la visión que tenemos. Que donde quiera que Dios nos lleve, ahí Él nos lleva a derramar de su gracia, ¿verdad? Ese pensamiento de Juan Wesley me fascina, pero Bonito. lo acogí. No lo había escuchado. Mi parroquia es el mundo. Me gusta. Es el mundo, ¿verdad? Y ese es uno de nuestros lemas, verdaderamente. Amamos las misiones y salimos todos los años. Procuramos todos los años salir. Algún viaje misionero lo planificamos, hacemos el contacto, y la finalidad de estos viajes misioneros nosotros lo hacemos con la finalidad de levantar las manos de los pastores y de los misioneros donde vamos. O sea que podemos decir que de las áreas, oportunidades dentro de las misiones, se concentran entonces en el cuidado al misionero. Oh, sí. sí. O sea que ese es Parte el de área que eso. a ustedes más les apasiona o el área que el Señor los ha inclinado, llamado para acompañar en este tiempo. Así es. Qué interesante, porque siendo pastores generales, ya tienen una congregación que también ustedes entran dentro de lo que es el cuidado, y también hay cansancio, hay otros retos y desafíos, pero aún así se desprenden de esa función, bueno, continúan, pero se desprenden un poco en el sentido de dejar de pensar un poco en ustedes para salir a cuidar a aquellos que tuvieron un llamado más allá de esta tierra. Ujú. ¿Qué nos pueden ir? Vamos a ir invarando el tema. ¿Cómo nace esta inquietud o este amor por allegarse a más allá del campo misionero, sino a los misioneros que han salido de esta tierra? Creo que poco a poco el Señor fue tejiendo a través de las diferentes experiencias misioneras que hemos tenido, viendo la necesidad que encontrábamos en los diferentes lugares. Y de esa manera, pues Dios poquito a poco pues puso en nuestro corazón ese sentir de ese cuidado pastoral, también ayudarles, trabajar con ellos en diferentes área educativa, como bien dice el pastor, pues darles la mano en las áreas que ellos necesitaban. Bien, ¿hay algo en medio del trabajo que estuviste realizando como parte de un portfolio de la Universidad Teológica del Caribe en recinto de Trujillo Alto para el 2022, ¿verdad? Estuviste hablando de la pertinencia de brindar cuidado pastoral integral al misionero y has hecho diferentes trabajos que han ido sumando a ello. Hay algo que quiero comenzar a trabajar pero quiero comenzar con una cita de Justo González, ¿te parece? Claro. Que las citas en tu trabajo y dice, sencillamente han cruzado la calle, otros han cruzado ríos, mares y fronteras. Unos han dado dinero, otros han dado la vida.
Unos fueron bien recibidos, otros murieron como mártires a manos de aquellos a quienes esperaban evangelizar. En obediencia a esas palabras se han establecido iglesias, se han construido escuelas y hospitales, se ha deshecho injusticia, se han liberado a mujeres oprimidas por tradiciones ancestrales, se ha enseñado a millones a mejorar sus cosechas, a cuidar su salud y a leer, y posiblemente un poquito más sigue la Claro. cita. Esta cita me llama la atención desde que dice sencillamente han cruzado la calle y otros se han extendido, ¿verdad? Yo creo que me está hablando de estos llamados que no solamente se dan aquí cerca, claro. al cruzar la calle, en la esquina de la casa, en nuestro entorno, sino hombres y mujeres que han decidido salir de su entorno, de su comodidad, para responder un llamado, para atender las necesidades en los otros diferentes lugares, en otros entornos, que para nosotros en nuestro contexto posiblemente ya están avanzados en medio de lo que es levantando la misión, pero que allá todavía se siguen levantando y no más allá de la estructura, las vidas y las diferentes necesidades. Pero más allá de esta gente, de estas personas misioneros que están respondiendo, están ustedes que responden entonces también a cruzar y mirar más allá para llegar a atender a aquellos que dejaron su tierra para ir a pastorear y a llevar a otros a pastos verdes, pero fuera de su comodidad. Háblame un poquito sobre esto. Pues es bien interesante porque cuando pensamos en misiones siempre vemos la necesidad, ¿verdad?, de las personas que están en otros lugares, en otras culturas, fuera de nuestro entorno. Pero es sumamente importante pensar en el que está allí trabajando, que deja su entorno también, deja su cultura, deja su hogar, deja su familia inmediata, ¿no? Muchos salen con sus esposos, esposas, sus hijos, y llegan a otros lugares para dar la milla extra, para trabajar en aquello que el Señor les está indicando que trabajen. Y cuando uno observa esas cosas, pues uno conoce diferentes testimonios de diferentes experiencias que ellos han vivido en estos lugares. Muchos de ellos, pues, aunque están acompañados, se sienten solos. Muchos de ellos han tenido dificultades en estos lugares con sus familias, no se han sentido acompañados, quizás por aquellas personas que los enviaron, por aquellas iglesias, aquellas denominaciones de concilio. Y creo que es bien importante darles ese cuidado integral que ellos necesitan, acompañarlos en ese viaje que Dios les llamó. Pastor. Bueno, como bien dice mi amada, ese cuidado integral puede ser para un pastor, para una pastora, para un misionero, un bálsamo, un refrigerio que le puede salvar la vida. A veces nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Pensamos en el misionero y muchas veces nosotros pues damos mucho reconocimiento, pero no pensamos a veces las necesidades que el misionero atraviesa, pasa, si están comiendo, si están descansando, si tienen un buen plan médico, si la iglesia donde están les puede sostener. La experiencia que hemos tenido nosotros es que nosotros en nuestros viajes, no solamente ayudamos en términos de material educativo, porque vamos y damos conferencias, talleres, tipo de cosas, sino que también vemos las necesidades que ese misionero donde está trabajando, preguntamos, ¿qué necesidad tiene tu iglesia? ¿Qué necesidad tiene? Hemos llegado a sitios donde nos han dicho, pues mira, hace falta una planta. Y hemos provisto esa planta. Mira, hace falta unas compras, pastor. Pues tengo unos hermanos aquí con gran necesidad. Vamos a proveer esa compra. Y tenemos la experiencia en uno de los viajes que hicimos, que nos llevó un pastor puertorriqueño, un pastor
panameño, nos llevó a la zona indígena. Y entonces la zona indígena allá en Panamá. Y allí conocimos un pastor que es supervisor. Y el pastor me dice, mire, Pastor Miguel, yo camino 4 horas para supervisar una iglesia en tal sitio. Camino 8 horas para supervisar otra iglesia. Y yo le dije, me llamó mucho la atención, porque en el lugar donde se movía, pues no había manera de moverse en automóvil. Y le digo, ¿y qué usted necesitaría para hacer que su trabajo sea más llevadero? Porque yo nada más de escucharlo, yo decía, debe estar agotado. Me dice, si tan solo yo pudiera comprar un caballo. Wow, Mira lo que me dijo. un caballo. Yo un caballo, y eso ya lleva unos cuantos años de esto. Yo le digo, ¿y cuánto le puede costar un caballo a usted? En aquel momento que nosotros bueno, pastor, como algunos 200 y pico de dólares más o menos. Algo así. Pues mira, se le proveyó el dinero para comprar el caballo. Él lo compró y luego nos mandó una foto de él montado en el caballo. Y cuando volvimos a Panamá, él me dice, Pastor Miguel, ¿le gustaría ver el caballo? Yo le dije, no solamente verlo, sino montarme en él también. y eso, así sucedió. Qué alegría tan inmensa poder sentir que de alguna manera somos útiles para levantar las manos de aquellos que están sembrando la buena nueva, ¿verdad? Que les podemos animar y ayudar, porque realmente la gente necesita sinceramente mucho acompañamiento. La tarea no es fácil del misionero, pero nosotros podemos hacer mucho porque tenemos los recursos. Nosotros tenemos la bendición que le hemos comunicado esto a la iglesia, y la iglesia ha acogido esta visión. Qué bueno. Ellos todos los años nos preguntan a nosotros, ¿para dónde van, pastores? Y eso es natural. ¿Para dónde van? Y ya ellos han acogido esta idea y se ven como una iglesia misionera. ¿Y no se montan? Sí, han ido en algunos de los viajes, nos han acompañado a Costa Rica, a Panamá, han ido a España con nosotros y le hemos enseñado un lema que dice, la iglesia que da a la obra misionera nunca quiebra. Bonito. Ese lema sí, nosotros lo tenemos. Yo le digo, hermano, ¿cómo puede quebrar una iglesia que le da al Señor y a su obra? Lo que es de él. Exacto. Y mira, y todos los domingos en nuestra iglesia se recoge la ofrenda misionera. Todos los domingos. Más allá del compromiso con nuestros misioneros International Ministry, además de eso está el compromiso para que ustedes vayan y también bendigan a otras personas que están más allá de nuestro alcance de ministerios internacionales. Definitivamente. O sea, que nos entendemos. Es correcto. O sea, cumplimos aquí, cumplimos allá y con lo que llega. Exacto. Así es. Yo aprendí algo, lo aprendí una vez que fui a Green Lake. El lema de esa experiencia en Green Lake era pintando fuera de las líneas. Me gusta, he escuchado eso. ¿Ves? Y yo creo que eso es importante. Estamos llamados a pintar fuera de las líneas, salir de nuestro entorno. ¿Ves? Jesús salió de sus entornos y rompió con los paradigmas. Atendió a su pueblo y los que estaban a su alrededor y más allá. Y a nosotros nos toca también tener una visión más amplia. No una visión de 4 paredes, de un culto del domingo, ¿verdad? Yo digo, mira, el que no es buen misionero en su tierra no lo puede ser en ningún lugar. Primero empezamos a hacer misión aquí y de aquí el Señor nos envía al mundo. Bueno, y lo vemos, Jesús nos los enseña muy bien. Habla de vayan aquí, vayan allá. En todavía, pero le entras, ¿verdad? Y trabaja con los samaritanos, trabaja con todos aquellos que entendemos. Según la ley no se podía, pero según la gracia que nos trae Jesús, que nos extiende, ¿verdad? Nos habla de aquí, allá, en todo Samaria, en todo lugar, en todo Judea, por todo lugar tiene que llegar este evangelio. Dice yo. Qué bueno es poder escuchar ese corazón. Y me recuerda que usted tiene un segmento y a veces habla, los otros días estamos compartiendo con los endosados, hablando del corazón. Así que yo me siento que estamos hablando exactamente ahora desde el corazón de los pastores Miguel y Sonia.
Ese que late, yo uso mucho esta frase, la misión que late, que late en el corazón, ¿verdad? Que está latiendo constantemente. Eso nos lleva a entender que la misión es aquí y allá, es la misma, es la misión de Dios. Lo que cambia es la necesidad, el entorno, los contextos. No somos mejores que ellos. Lo que cambia son las circunstancias. Y yo creo que cuando hacemos misiones, nosotros tenemos más que aprender que dar. Definitivamente. Es más lo que aprendemos que lo que nosotros damos. Y nos percatamos hay veces que hay una sensibilidad al evangelio y aquí nosotros como que ya estamos un poco atontados o por dado. Y mi experiencia en la misión es esa. Las veces que he tenido la oportunidad, el año pasado estuve en Colombia, he estado en Tijuana, este año regresó con el favor de Dios a Colombia. Y espero, ¿verdad?, volver a tener otras experiencias porque soy de las que pienso que todo creyente debe tener una experiencia misional. Así es. Y hay experiencias que te marcan. Precisamente en Panamá, en la comarca Nové Buglé, en uno de los talleres que estuvimos dando allá, se invitaron a diferentes pastores de esa área. Y lo que para nosotros es común, o sea, para ellos es una necesidad. Cuando nosotros llevamos Biblias de estudio para darle a diferentes pastores y líderes, porque ellos tienen necesidad, ¿verdad?, de material educativo, porque no se les hace tan fácil llegar a los lugares y conseguir el material. Y en esa ocasión llevamos Biblias de estudio. Si mal no recuerdo, creo que fue la Biblia de la Predicación. Y llegó un pastor que caminó 4 días desde donde él vivía para recoger su Biblia. Wow. Y tenía que regresar caminando de nuevo 4 días a recoger la Biblia, para regresar a su casa. Y a veces nosotros, ¿cuántas Biblias no tenemos en nuestra casa? Cuando vemos pues esas experiencias, Una de cada una, de todos los que hay que salen. cuando vemos esas experiencias nos marcan. Y es importante, ¿verdad? Esa preparación, saber ese conocimiento, saber qué necesidades hay donde yo voy a ir para poder servirle mejor al Señor. Porque al fin y al cabo eso es lo que nosotros estamos haciendo, sirviéndole al Señor. Sirviéndole al Señor. Eso me lleva a profundizar un poquito más. Hemos hablado de la misión, de esa importancia de salir, acercarnos. Pero hay algo que han estado trabajando, es preguntar qué necesitan. Y eso me lleva a una cita que tienes en tu trabajo de Luz E. Cádiz, que dice: el obrero es más importante que el ministerio. Si el obrero está bien, el ministerio también estará bien. Creo que esto va alineándose mucho con lo que es tu trabajo, pero también lo que es lo que ustedes han estado fomentando en medio de su llamado a la misión, desde un lente diferente. Porque están los misioneros que están ubicados en un lugar con una misión específica. Algunos levantan iglesia, otros dan terapia, otros dan institutos y diversidad según la necesidad y el llamado que Dios le dé. Claro. Pero también están estos misioneros que van a corto plazo y estos misioneros que tal vez van una vez al año, 15 días, 30 días, pero también está la misión que está constantemente, tal vez a la distancia, no solamente físico, que podemos entonces decir que hay misioneros que están a la distancia trabajando con ellos. ¿Eso está bien dicho o no? Sí, porque la labor es diferente. Es diferente. O sea, hay diversidad de labores dentro del campo misionero. Okay. Así que, y uno de esos campos que ustedes hacen es el preocuparse y ocuparse, porque una cosa es preocuparse y otra cosa es ocuparse, del cuidado de este misionero que está ubicado permanentemente en una misión, en un lugar específico. El misionero, muchas veces nosotros a veces nos enfocamos como iglesias, tenemos un compromiso de recolectar una ofrenda, de orar, un compromiso de orar.
No podemos llegar físicamente, muchas veces nos concentramos más bien en esa ofrenda que se envía. Pero esa ofrenda tiene unos pasos, unos requisitos, unos porcientos que se dividen, y tal vez Rubén Isaac tuviera un micrófono, pudiera abundar también un poquito, porque él está en camino el proceso está en camino a ese llamado misional. Pero realmente perdemos de perspectiva al misionero como tal. Y creo que por ahí es que vamos engranándonos, ¿verdad? Es Sí. que desde ya hay un llamado a detenernos un momento. ¿Cuál es nuestro compromiso con las misiones? Pero tiene que comenzar, si me voy por esta cita que dije anteriormente, es concentrarme más en la persona y en el individuo. Sí, mira, se ha estado por mucho tiempo, o prácticamente, o sea, se trabaja el cuidado al pastor, a la pastoral. Pero ese mismo cuidado pastoral integral hay que llevarlo al misionero. Se ha estado trabajando en ese cuidado al misionero, pero todavía nos falta mucho. Entonces, no solamente es el cuidado integral al misionero, ese cuidado pastoral, cuando ya está en el campo misionero. Ese cuidado empieza desde antes de salir al campo, durante ese proceso de preparación, de capacitación, antes de salir. Durante el tiempo que está en el campo misionero también. Y algo que quizás a veces se nos olvida es que hay que darle el mismo cuidado pastoral integral al misionero cuando regresa, cuando ya su labor termina en ese lugar donde él estuvo por tantos años. Porque hay muchos factores que están en juego para que ese misionero, esa misionera, pues se sientan bien junto con su familia. Así que estos misioneros no solamente responden a un llamado de dejar su parentela, su familia parentera, sino que también se van a enfrentar a un cambio total de un contexto y cultural. Posiblemente desafíos de idioma o lenguaje, si está casado o no está casada el misionero, Si está soltero, si si está está soltero, soltera, que son diferentes las preparaciones, el lugar donde va a ir. el lugar donde va a ir, O sea, el alimento, de preparar su sistema, ¿verdad? Para acostumbrarse al sazón o el condimento. Si es las que, comidas o sea, son comidas diferentes, son la alimentación es diferentes. diferente. O sea, no solamente se necesita, agua. no solamente se necesita una preparación espiritual, que eso es lo básico, ¿verdad? Esas disciplinas espirituales que hay que capacitarse espiritualmente y que siguen durante toda nuestra vida. Pero también se necesita que ese misionero pues conozca ese lugar donde va a ir. Como bien dijiste, el idioma, la alimentación, la geografía de ese lugar, el clima de ese lugar, la política de ese lugar, el gobierno, las leyes. O sea, hay muchas cosas que el misionero debe conocer antes de salir y buscar información, tener ese conocimiento básico, porque cuando llegue al campo misionero, cuando llegue a su lugar de trabajo, pues ya no va a estar, digamos, ya no va a estar en Puerto Rico. Es un lugar diferente. Cómo se maneja aquí la economía, el diario vivir, cómo yo voy a trabajar en el área donde Dios me envió. También es importante y se toma mucho en consideración el área profesional, porque muchos misioneros, dependiendo del área donde vayan, pues son bivocacionales. Hay lugares donde el evangelio no es bien recibido y ellos llegan pues a través de su profesión. Y todas esas cosas pues hay que tenerlas en cuenta antes, durante y cuando el misionero regresa. Es bien interesante porque claro, la economía también es bien importante, porque los misioneros pues tienen que pagar agua, tienen que pagar, ¿verdad?, todos esos servicios básicos, la transportación, todo eso. Y cuando regresan, pues tenemos que estar en cuenta cuánto tiempo el misionero
estuvo fuera de Puerto Rico. Perdona que te interrumpa. Viene a mi mente, es como el militar que sale a una misión, tiene que andar en una preparación básica, tiene que cambiar de mentalidad, salen a deployment, entonces tienen que entrar en un proceso primero de conocer, de estar, si tienen que ir activos, pues van a unas misiones, pero luego tiene que comenzar el proceso de ellos volver a adaptarse. Entonces muchos de ellos desarrollan a veces un estrés postraumático porque hay unos cambios drásticos de lo que enfrentan. Y pudiéramos tener algo parecido con nuestros misioneros, porque tal vez allá están sometidos a una violencia y una guerra, pero podríamos tener ese cambio, un tema para como que rebuscarlo un poco. Pudiéramos tener ese cambio con nuestros misioneros al cambiar entornos y si tuvieron que estar en un lugar hostil. Sí, definitivamente. Aunque no tengan que estar en un lugar hostil, pero como tú bien dices, más cuando tienen que estar en lugares así, cuando regresan a Puerto Rico, a su familia, a la iglesia local. Debes adaptar. Después de, vamos a poner un ejemplo, después de 20 años, pongamos ese ejemplo, la membresía de la iglesia ha cambiado, quizás la pastoral ha cambiado, ya no es la misma, la generación es diferente, ya no es esa iglesia que ellos dejaron hace 20 años atrás. O estamos hablando de la iglesia, pero vamos a hablar de la familia. La familia Yo también. dejé a mi mamá, dejé a mi papá, a mis hermanos. Eso Así es. crea No mucha, necesariamente mi familia entendió mi llamado. eso crea mucha Porque preocupación. no todo el mundo es color de rosa de que la hija o el hijo acepten un llamado. Si realmente fuera de las misiones tenemos a veces padres que sus hijos deciden irse fuera de Puerto Rico y entra un conflicto, ¿verdad? Porque se van, porque hay tristeza, porque hay una separación. Más hay un misionero que ve una tarea Claro. y que a lo mejor la familia no ha podido entender o comprender. Debe ser también esas cosas se suman. Definitivamente. O que no pueden ir con la facilidad de visitarlos o estar con ellos. Eso Exacto. crea mucha presión, más cuando estoy en el campo misionero, mis papás están vivos, se enferman Y no puedo estar. y no puedo estar presente. Eso crea crisis emocional. Y ese tiempo que este misionero muchas veces pasa por allá, como bien hemos dicho, va cambiando la familia, van envejeciendo los padres. Una vez regresas después de 20 años, te encuentras tus padres mayores, la necesidad, no solamente de tus padres, del cuidado tuyo, sino tú mismo, tu propio cuidado, ¿verdad? Por eso nosotros nunca podemos perder de vista el asunto del acompañamiento. ¿Sí? No solo, como dice la pastora, mi amada esposa, el acompañamiento a la persona que te recibe el llamado ya desde acá, estando allá, ese acompañamiento constante, una vez regresa, ese acompañamiento constante, porque como bien hemos dicho, son tantas las cosas que han cambiado, tantas ¿verdad? Que cuando muchas veces el misionero regresa, si no ha tenido ese acompañamiento, puede estar sintiendo, entrar en unas experiencias de depresión o de angustia, o quizás anhelando volver otra vez. Y dice, allá yo me sentía quizás más acompañado que lo que me siento acompañado aquí, ¿verdad? Y eso es un factor bien importante. No es solo enviar a la persona, no es solo el sostenimiento económico, el factor humano, esa llamada, ese decir, estás en tal lugar, yo te voy a acompañar, voy a ir allá, voy a estar contigo, voy a pasar una semana contigo. Y a veces yo he notado, a veces nuestros misioneros, que de hecho tenemos un simposio misionológico ahora en agosto, ¿verdad? Y que sería bueno que usted también pueda hacer los arreglos. Y muchas veces hubo una iniciativa del pastor Ramón Martínez Orabona cuando estuvo de ministro asociado, de provocar que las iglesias pudieran auspiciar a un misionero para que pudieran llegar y estar entre nosotros. Y yo creo que es una buena práctica. Sí. En un momento dado se ha estado trabajando para que haya un poquito de más contacto
con ellos, pero creo que falta mucho. Sí. Pero ahora entenderíamos un poco más cuando ellos mismos piden, por favor, vengan, por favor, acuérdense, porque a veces como que hemos tenido que esperar que ellos prácticamente nos los pidan o nos vengan a visitar cuando le dan ese año que tienen que ir a visitar para, pues, porque también tienen que cubrir unas cuotas. Y una realidad es que yo creo que eso es un buen tema para más adelante. Sí, el área económica que es para mí, sensitiva. para mí es, y creo que me podría meter en aguas profundas o un poquito de problemas, pero para mí es como que hay que reevaluar, estoy en la misión o estoy buscando las partidas, pero eso es otro tema. Y tener que estar para que nosotros podamos verlo. Yo creo que hay una gran oportunidad para nosotros empezar a cambiar el lente de cómo vemos al misionero. Y no lo vemos como una carga económica, si es que algunos lo ven así. Yo no lo veo así, yo lo veo como parte de, y me gustaría dar más. ¿Cómo entonces nosotros pudiéramos comenzar a concienciarnos, pero a accionar para poder cuidar más a estos misioneros que muchos de ellos llevan años? Hace poco se retiró Ingrid, ¿verdad? Que hizo su vida completa y se decidió quedar por allá, no regresó acá, se quedó en Panamá. Y todavía sigue, aunque está retirada, sigue trabajando, tiene unos niños a su cargo. Tenemos a veces pastoras solteras que están en medio del proceso, en cambios drásticos. Si yo de Luquillo salgo a Guayama, estoy todavía en la isla, mis padres están fuera, prácticamente en mi área de trabajo de la misión que me ha tocado, no tengo amistades, no tengo familia, simplemente soy la pastora del lugar y uno siente un poco esa separación. Debe ser más duro entonces, ¿cómo se sienten ellos a tantas millas de distancia? Definitivamente, o sea, es cambio en todos los sentidos. Y el área emocional se afecta. O sea, somos llamados, somos siervos de Dios, pero no dejamos de ser humanos. Exactamente. Igual pasa cuando tenemos que regresar y no se ha dado la tarea de tener un sustento económico para cuando yo me jubile, para cuando yo termine esa tarea misional, plan médico, porque termino la tarea misional, si es que ya es tiempo y ya Dios me ha indicado que ya es tiempo de terminar, o tuve que regresar antes porque me enfermé. Cuando llego aquí, ¿qué pasa? Gastos de salud, si no tengo plan médico, el seguro social, plan de jubilación, cosas, sí. Hay otras cosas, ¿verdad?, que afectan al misionero, que no solamente... O sea que tenemos como denominación, tenemos un área de oportunidad para comenzar a mirar al trabajo misionero con un proyecto más enfocado de manera integral a ese cuidado de antes, durante y después. Y después. Aunque nos falta mucho, Rubén. Un poquito. No, nos falta mucho para alcanzar esto, ¿verdad? Y de cambiar el lente. Tenemos que tener en cuenta si el misionero sale con su familia, la educación de esos hijos. Si el misionero sale, ¿verdad?, soltero o soltera. Muchos se han dado muchos casos, ¿verdad?, que han encontrado, pues, se casan en el campo misionero. Pero muchos han salido con su familia. ¿Para qué área van? ¿Cuál es la educación para sus hijos? Los gastos de esa educación. Algunos se enfrentan a situaciones donde su vida está en peligro. También. Mira, yo pienso que hay la necesidad de que la iglesia, hablo en términos generales, ¿verdad?, nos involucremos más en más proyectos misioneros, ¿verdad? No solo en el sostenimiento, Estamos muy sino cómodos, pastor. involucrarnos en la experiencia misionera. Ser más activo. Una de las experiencias misioneras que a mí me impactó, hace muchos años yo viajé al Perú, a la selva del Perú, con la hermana Nestalí Alicea. En aquella época, miembro de la Iglesia Bautista de San Lorenzo, conocida como Tali cariñosamente, todavía ella vive. Saludo a Tali.
Tali trabajaba traduciendo la Biblia al idioma de los indígenas y tuve el privilegio de viajar con ella en una avioneta que aterrizaba en el río Tigre, tomar una lanchita de esta pequeña y viajar 2 días para llegar a los Tauxiros. Pero qué admiración tan grande yo desarrollé hacia Tali cuando yo la veía en esa lanchita a ella, con esa paz tan inmensa, con ese cantando himnos en el camino. Ella trabajaba, si no me equivoco, para la Asociación Wycliffe, traduciendo la Biblia al idioma. Eso a mí me impactó. Cuando llegó el primer día, ella dijo, aquí vamos a acampar. Y acampamos. Y no te digo lo que comimos En ese medio de día, la porque selva. realmente, ¿verdad? En la selva. Ok. Sí. Y después, al otro día temprano, madrugamos y llegamos otra vez para llegar hasta donde estaban los Tauxiros, solamente para compartir con ellos, estos creyentes, Qué bien. y ayudarles en lo que se llama el área de alfabetización. Mire, esas son cosas. Y yo salí con esa admiración tan grande y yo dije, wow, esta mujer, un llamado de Dios inmenso. Inmenso. Hay que involucrarse. Estoy dispuesto a involucrarme en este viaje, incursionar en la selva o ir donde haya que ir y acompañar a ese misionero y yo ver de primera línea el trabajo que hace. Pastor, los misioneros cuentan, parte de su requisito es crear sus equipos de trabajo. Ajá. Eso tiene un nombre y ahora no me acuerdo cómo se llaman. ¿Los qué? El PT. MPT. MPT. Ahora, a eso MPT, mismo. sí. Y es interesante porque ellos mismos lo tienen que crear Bien. y buscar. Yo tuve la oportunidad de estar con Mayra, con los Giovanetti, y al principio me tocaba el área de pastoral. Ahora mismo no he estado funcionando activamente con ellos. Desde que yo me enferme, pues reduje mi versión, si estamos al pendiente. Pero me pongo a pensar en cuánto más activo uno puede retomar y ser más activo en ello. Y la acompañé mucho cuando cuidaba a su mamá, ¿verdad? Que en paz descanse. Y veía la necesidad que tenían de simplemente hablar y ser escuchado. Así es. ¿Escuchado? No importara si te lo repetían o no, era escucharlo, estar ahí. Pero la parte que va estrujando mi corazón un poco es que mayormente son ellos los que nos buscan a ver quiénes nos añadimos. Y hablo, ¿verdad?, en general. Y creo que hay un llamado que se puede hacer desde ahora. Hay un llamado vamos a cambiar en vez de que ellos nos busquen, nosotros los busquemos. Nosotros estemos más pendientes de ellos. Y también eso provoca que crezcan nuevos misioneros, porque también ese desenfoque de no estar más al pendiente o ser más activos en ellos, también no nos ayuda a nosotros a fortalecer o provocar que tengamos gente que esté respondiendo en una nueva generación a estos campos misioneros. ¿Cómo podemos nosotros, o cuál es la propuesta que puedes presentar para poder desarrollar un programa o más efectivo de cuidado, integrar a nuestros misioneros, que incluye, ¿verdad?, todos los aspectos, integrar, la palabra integrar? Sí. Yo creo que algo básico es la educación. Hay que hacerle consciente, ¿verdad?, a las iglesias, a las personas, de que es necesario ese cuidado pastoral integral al misionero. Okay. No solamente es quizás, ¿verdad?, quizás suena un poquito duro, pero no es solamente recoger una ofrenda y enviarla. Es también, y quizás no todos puedan salir al campo, es también orar por ellos, es también quizás enviarles un mensaje, quizás darle una llamada. Feliz cumpleaños. Todo eso. ¿Cómo está? Y que lamentablemente como iglesia fallamos. Y yo creo que hacer consciente a la iglesia en términos, ¿verdad?, de educación, de que la iglesia sepa, mira, esto es importante.
tenemos que envolvernos más en esta área, pues es clave, es clave. Además claro, cuando se crean grupos, pues hay que hacerles consciente de que tiene que haber una preparación. Ujú. Antes, durante y después. Yo creo que todo se queda en el ámbito, ¿verdad?, educativo. Sí. Para hacerle conciencia a la iglesia. Si esto no puede ser un proyecto emocional, Ay, porque mi Dios. emocionalmente vamos al mundo entero. Esto tiene que ser como Y este bien dice. momento Sí, me sí, emociono, me identifico y no. después me olvido. Claro. No, tiene que ser, esto tiene que ser una llama que tiene que provocar una denominación que ama al Señor, provocar la llama por ir a las naciones y pedirle, Señor, este año queremos enviar, vamos a poner un ejemplo, 100 misioneros al campo. Pero no solo los vamos a enviar, los vamos a preparar, los vamos a capacitar y los vamos a acompañar. Entonces, cuando desarrollamos eso a través del proceso educativo, nos vamos a dar cuenta cómo Dios va a derramar bendición, porque dice, wow, esta es una denominación que no solo está ganando vida en su entorno, sino que está preparando hombres y mujeres para que vayan a pintar fuera de las líneas. ¿Ve? Y se ha ocupado de crear una escuela, una forma de prepararlos, capacitarlos y enviarlos y decirles, no van solos, van acompañados con una denominación que no solo va a orar, no solo les va a proveer, sino que también les vamos a acompañar a través de proyectos misioneros. Y eso es importante. Y vamos a ver entonces, hay mucha gente levantando la mano diciendo, yo quiero responder al llamado del Señor, esa llama, ¿verdad? Y eso Dios lo hace, pero eso hay que inculcarlo, porque lo que está pasando es que ha habido frialdad. ¿Ves? Si hay frialdad hacia predicar el evangelio en el tono nuestro, ¿cuánto lo hay por ir? Hay gente que uno, cuando le habla de misiones dice, ¿para dónde? Yo no voy para ningún lugar, me dicen. Con tanta necesidad que hay aquí, no logran. ¿Verdad? Rápido Y dice, siempre tanta hay necesidad que hay aquí. pero hay más gente para trabajar aquí. Ah, exacto. Y entonces me pongo a Y puedes pensar. empezar de aquí hacia adelante, Sí. que no te quedes aquí. La iglesia primitiva era una iglesia visionaria. El Señor les enseñó, les impulsó. Y ellos recibieron el mensaje y aprendieron el mensaje de Jesús. Por eso ese pasaje tan lindo, y por todo el mundo, ¿verdad? Y ese mensaje tiene que arropar nuestras iglesias, ¿verdad? Tiene que arroparlo, que tengamos gente que diga, yo quiero ser pastor, sí, pero yo quiero ser también misionero. Quiero prepararme, quiero capacitarme. Eso es fundamental, pues yo creo que Puerto Rico es cuna de misiones. Sí, Sí. yo Cuna creo de que misiones. afirmo que somos cuna y así nos ha identificado. Sí. Ahora, no podemos perder eso. De ninguna Por manera. generación en generación, en todo lugar, se tiene que seguir escuchando. Así como nos están haciendo falta levantar evangelistas, educadores, a veces nos hemos concentrado un poco en llamado pastoral, Ujú. creo yo, es mi pensar, que a veces estamos como que muy concentrados en llamado, y qué bueno que siguen llamando pastores, pero me parece que nos hace falta recuperar estos otros llamados, Sí, señor. misioneros, evangelistas y nuestros educadores. Uno nutre al otro y todos nos necesitamos. Exacto, uno es parte del otro. Uno es parte del otro. ¿Cuánta falta hace, verdad? Yo no sé si existe un proceso para posiblemente ministerios internacionales, pero nosotros tendremos, eso me lo podrían contestar a mí, la pregunta la tengo yo, un proceso para cuando retornan del campo misionero. Porque a nivel interesante. de pastor jubilado, hace falta procesos para la pastoral jubilada. Realmente hace falta un proceso de acompañamiento, un proceso para nuestra pastoral jubilada. Así que me pregunto si también nos hará falta para nuestros misioneros. Yo creo que sí. Imagínate un misionero que regresa quizás a sus, no sé, a una edad adulta ya, que cuando llega
a Puerto Rico, o sea, llega a su lugar de origen, ya no puede trabajar. ¿Cómo se va a sostener económicamente? O que esté enfermo. Esté enfermo. Sabemos que la salud tiene un costo bien alto aquí en Puerto Rico. Reintegrarse. Todos esos detalles, o sea, la familia, dónde va a vivir, si llega solo, si llega con su esposo o con su esposa. Y todos esos detalles en ocasiones los pasamos por alto. Decimos, qué bueno que viene ya para Puerto Rico, pero cuando llega, ¿qué va a pasar con esa persona? Ahí entonces yo entiendo que algunos por eso deciden quedarse donde están. Por ejemplo, una Ketly, hace poco estuvo en Puerto Rico y me dijo, no, yo me quedo por allá. También, o sea, si hay un choque cultural cuando tú sales de Puerto Rico para otro lugar, porque aquí tú dejas papá, mamá, dejas familiares, dejas amistades. Cuando tú regresas pasa lo mismo. Y a Tú lo mejor no está la familia allá. Dejas iglesia, quizás aquí en Puerto Rico ya falta familia, dejas iglesia, dejas una comunidad, dejas amistades. Entonces, el cambio también es difícil. Así que hay una gran posibilidad que ese misionero, una vez salga, no vuelva. Sí, porque es otro tipo de pérdida, otro tipo de proceso. Bueno, esto es un buen tema para ampliar. También hay que pensar cuando ese misionero muere en el campo misionero. Como nos pasó hace un par de añitos, no muy atrás. ¿Qué va a pasar con ese cuerpo? ¿Lo van a traer a Puerto Rico? ¿Se va a quedar allá? ¿Qué pasa con la familia? ¿La economía cómo está para los gastos de todo ese proceso? Y las reglas conforme a cada país. Exactamente. Las leyes. Son muchos temas que van a quedar en el tintero. Y yo creo que hay un espacio, pastores, para que regresemos a hablar y que ustedes regresen con temas tal vez desmenuzados más que podamos seguir educando. El podcast es un espacio educativo, es un espacio para educar, para conectar con la gente y poder empezar a imanar temas que a lo mejor no podemos hablar en otros escenarios, pero también provocar sed, para luego ampliarlos en nuestra plataforma de educación bautista en línea o en otros escenarios que podamos tener en nuestras iglesias. Para mí ha sido un placer tenerlos aquí. Creo que nos quedamos con asignación. Seguir hablando de ese cuidado no debe quedar aquí. Y mi reto es dejarles en el tintero que cuando me tracen un rumbo, trácenme ustedes un rumbo, que podamos volver a sentarnos y digamos, pastora, ya tenemos algo que queremos seguir compartiendo y desarrollar este tema. Y nos volvemos a encontrar, ¿qué les parece? Seguro Claro que sí. Así que ahora yo voy a quedar en este espacio esperando que ustedes me digan, ya tenemos lo próximo que queremos y empleamos este conocimiento. ¿Les parece? Claro. Sí. Y a lo mejor para el próximo, Rubén habla un poquito más. Es que hoy no tenemos micrófono, pero me hace falta hoy. Sí. Me dejó sola Héctor. Saludos a Héctor. Saludamos a Héctor. Gracias. ¿Cómo se sienten? ¿Algo más que quieran añadir? Nada, solamente quisiera recalcar las palabras que, como te dije, que haya en nosotros esa palabra de Juan Wesley, el mundo es mi parroquia, que muy bien Orlando Costas intentó hacer una relectura de ella y dijo, veo a todo el mundo como mi parroquia. Que haya en nosotros el sentir y realmente ser instrumentos de Dios para pintar fuera de las líneas. Fuera de las líneas. Sí, yo quiero terminar con las mismas palabras que comenzaste, con la cita de Luz Esther Cádiz. El obrero es más importante que el ministerio. Si el obrero está bien, el ministerio también estará bien. Creo que tenemos una gran responsabilidad con los misioneros. Es más importante ser que hacer, porque al fin y al cabo la misión es de Dios. Amén. Eso Y es Dios así. hace como quiera, cuando quiera y con quien quiera. Lo que realmente aquí es valioso es ser con el Señor y lo demás entonces el Señor lo hace. Así es. ¿Cuánto nos hemos acostumbrado a hacer y poco ser?
Estamos en las manos del Señor. Estamos en las manos del Señor. Gracias, pastores, Gracias por a habernos ti. acompañado. Un saludo a la primera iglesia bautista de Por habernos Río invitado. Grande. Y claro, tengo que saludar a Guayama. Hoy no fue desde Centro y Corazón, hoy no estamos en Caguas, pero saludamos a la segunda iglesia bautista de Caguas, su pastor, pero también nos despedimos dándole gracias a la Tierra de Gigante, la primera iglesia bautista de Carolina, su pastora Ceci y todo el cuerpo pastoral. Gracias por permitirnos este espacio. Dios les bendiga, nos vemos más adelante y recuerda darle a la campanita, darle like y escribir los comentarios, pero también compartir con otros. Hasta la próxima. Aquí les habló la pastora Angélica Acevedo. La pastora Sonia Nieves. Y el pastor Miguel Acosta, Dios les bendiga. Dios Dios les les bendiga. bendiga. Y en los controles a Rubén Isaac. Bye bye. Amén. Hijos del Padre, herencia fiel, su espíritu obra poder en él. El mismo fuego que ayer ardió, hoy da su fuerza, nos dio valor. Su luz nos marca, su amor nos da razón de vida, fe y unidad. Somos pueblo de Dios, unidos en su misión, guiados por su espíritu, vivimos en su amor. Somos pueblo de Dios, somos cuerpo de Cristo, somos las iglesias bautistas de Puerto Rico, Islas Vírgenes, Señor. Y cuando el paso se vuelve incierto, tu espíritu muestra el sendero abierto. Somos tus hijos, no hay confusión, nos guía tu eterno